persona. Buenas, quiero saludarlos e invitarlos para que nos adentremos en una conversación sobre un tema misterioso y por lo mismo fascinante. Además es un tema absolutamente real, la muerte. Pero no vamos a hablar de la muerte común, vamos a hablar de la muerte digna, de la voluntad anticipada. Vamos a hablar de una decisión individual, libre y racional. Para ello, nos encontramos con el médico Saúl Santoyo, experto en bioética y en sanación holística. Vamos a definir la bioética para esta conversación como el estudio de los problemas éticos que surgen por la investigación y la aplicación de técnicas y procedimientos médicos. Eso viene evolucionando, ya lo vamos a ver un poco más adelante a través de la historia de la humanidad, la investigación y procedimientos médicos. Y entendamos por sanación holística aquella que considera a la persona como un todo. No solo el cuerpo hay que sanarlo, la mente, el espíritu. Tenemos que, con este concepto de sanación holística, superar la discusión únicamente alrededor de los síntomas físicos del enfermo. El médico Santoyo, a través de su intenso ejercicio profesional, ha participado en estudios, análisis y discusiones sobre la muerte digna en la Comisión Pastoral de la Salud, en la Asociación de Médicos Católicos, en el Comité de Ética de la Clínica Chayo, en el Ministerio de Salud. También ha discutido, ha aprendido y ha desarrollado el tema con personas tan sensatas e importantes como el padre Adriano Tarrarán, el magistrado Carlos Gaviria y el padre Llano, sacerdote jesuita. En resumen, con Saúl vamos a hablar con un ser humano sensible, con 50 años de experiencia en teoría, pedagogía y práctica de la muerte digna. Durante el conversatorio, yo haré algunas preguntas sobre este desafiante asunto de la muerte digna. Saúl responderá y si al final de las respuestas ustedes quieren contrapreguntar o que se les amplíe la idea desarrollada, por favor escríbanle a Saúl en la dirección que aparece al final de esta pantalla. Sin ataduras, entremos pues a este mundo misterioso y fascinante de la muerte digna. Y comencemos, Saúl, con la primera pregunta. Le propongo definiendo qué es la muerte digna y qué relación tiene o no con la eutanasia, para tener esos dos conceptos precisos y claros y poder desarrollar el tema a partir de esta definición. Muchas gracias, Marco Aurelio, por la presentación y por la pregunta. Para ustedes que han estado escuchando como sinónimos esas dos palabras, un poco relacionadas pero muy diferentes en muchos aspectos. La historia, por ejemplo. La eutanasia es milenaria.
un milenio antes de Jesús ya hay registros de eutanasia. La mayoría de ellos como suicidio. La gente se suicidaba cuando era derrotada en las batallas o cuando lo iban a deponer de su cargo o tener una enfermedad. Y era una de las formas de eutanasia, el suicidio. Con la llegada de la medicina, comienzo con Galileo Galilei, con el siglo II, III después de Cristo, que se une la Iglesia y el Estado, comienza a hacer tres fuerzas se oponen a la eutanasia: la religión, el Estado y la medicina, ofreciendo la religión esperanzas, ofreciendo premios por sufrir, para los pecados, para la limpieza del alma en vida y poder salvar a otros, aportar al sufrimiento de otros, así como Cristo en la cruz. Y los médicos ofreciendo sus pócimas y sus remedios para aliviar a la persona y para curarla, y el derecho castigando. Entonces se formó un trípode formidable que prohibió la eutanasia. Y se necesitó llegar al siglo XV, XVI, a ese cambio de siglo con Pico de la Mirandola, un fraile católico, que publicó un libro con el título de Dignidad Humana. Y pasaron varios siglos después hasta decir, bueno, la dignidad es la base de las constituciones del mundo occidental y esto es un derecho fundamental de donde salen todos los derechos, la libertad, la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, y vamos a aplicar esto en el campo de la medicina, y comienza ese giro hacia el concepto de muerte digna, que procedimentalmente, en cuanto a hacer o no hacer cosas, aplicar medicamentos que de alguna manera faciliten el tránsito hacia la muerte corporal o lo induzcan directamente, de alguna manera es pariente de la eutanasia, pero muy diferente en sus bases, en sus fundamentos. En la eutanasia había fundamentos estatales, por ejemplo, eliminar niños en Esparta que eran inválidos o débiles y no podían servir para guerreros, entonces los despeñaban. El rey Salomón, por ejemplo, el rey Salomón le dijo al escudero que lo atravesara con la espada, que lo rematara porque estaba herido, y no lo hacía por el sufrimiento, no pedía por estar sufriendo la muerte, sino para no ser capturado por el enemigo. Una cuestión del rey, ¿no? El rey no puede ser capturado por el enemigo. Y el amalequita, que tal vez era la tribu a que pertenecía, pues se llama el amalequita, el escudero lo atravesó con la espada, no por piedad y por compasión, sino por cumplir la orden del rey. Bueno, entonces la dignidad es una cosa totalmente diferente. La dignidad está basada, la muerte digna, perdón, está basada en la dignidad humana y tiene como pilares fuertes de columnas de desarrollo la ética, la medicina y el derecho. La medicina que conoce sus límites, el derecho que abre un espacio y la ética que brinda todo el contexto para que la persona pueda ejercer su dignidad, su libertad y su autonomía. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Estamos hablando, yo hablando frente a mis pacientes, vamos a analizar la posibilidad de la muerte digna de su ser querido, no de la eutanasia. Eutanasia para las mascotas, para los perritos que no pueden hablar, que no pueden ser informados, que no pueden resolver, sino resuelve uno siempre. Vamos a hablar de la muerte digna, que es, en algunos aspectos, legalización de prácticas y procedimientos, pero bajo unas condiciones totalmente diferentes. Esto me lleva a la siguiente pregunta, porque sin duda las ideas que desde la familia, la cultura, desde la religión, criterios en nuestra formación, en nuestro pensamiento, y ese aporte de esos criterios religiosos, culturales, en fin,
eh, a veces dificultan realmente abordar el asunto de la muerte digna de una manera natural, autónoma. Eh, ¿Por qué sentimos ese temor absurdo por la muerte? Esa es otra de las preguntas que nos debemos hacer abordando el asunto de la muerte digna y por qué nos han formado unos prejuicios sobre el desarrollo que debería ser natural, espontánea y libre de la decisión de la muerte digna, Saúl. Igual que los genes se transmiten de generación a generación, se habla hoy en día de los memes, una serie de esquemas de pensamiento que son de ahorro, son economía de pensamiento, porque cuando a uno le dicen asesinato, pues ya está muy claro que es un asesinato. Cuando le dicen delito, está claro que es un delito. Cuando le dicen eutanasia, inmediatamente reacciona, porque ya son esquemas culturales aprendidos en la familia, en el colegio, en la universidad, en las parroquias, cuando va uno a las ceremonias religiosas, en las conversaciones. Entonces se acostumbra uno a pensar que dicen eutanasia es para las mascotas. Dice muerte digna al abuelito, al ser querido, a la esposa, al hijo, enfermo, en sufrimiento atroz, y uno dice, uy, eutanasia para los seres humanos. Y entonces, eh, ese hecho de haberle puesto eutanasia a la muerte digna ha sido, para mí, es un desastre grandísimo. Toda la comunidad católica y todo empieza a pensar inmediatamente en el infierno que nos espera por facilitar la eutanasia de su ser querido. El ser querido también piensa que se va a condenar. Esto fue un daño que hicieron muy grande quienes promovieron socialmente con grupos, lobby ante la Corte Suprema de Justicia, en los periódicos y todo, la palabra eutanasia. Yo creo que hicieron un daño muy grande. Yo he tratado de quitarla desde el comienzo, en reuniones con el Ministerio de Salud, cuando se reglamentó la muerte digna para enfermos terminales, 17 veces la palabra en 2 páginas. Mientras estuve ahí insistiendo que quitaran eso, me pusieran muerte digna en lugar de eutanasia. Pero ya después no me volvieron a invitar y ya el doctor Juan Mendoza Veiga, que tenía mucha influencia política y todo, y que decía que no representaba a la facultad, a la Academia Nacional de Medicina, lo llevé a que hiciera una aclaración que no representaba a la Academia de Medicina, pero seguía siendo el presidente de la Academia Nacional de Medicina y decía que la eutanasia, y le hicieron caso, y después de que ya no me volvieron a invitar más, ya a partir de las reuniones que participé, aportando cosas que después hablaremos, entonces ya volvió a aparecer procedimiento para la eutanasia en Colombia. Eso venía, ese término de procedimiento eutanásico de España, y se clavó y se difundió por los medios de comunicación. Tenemos que hacer un esfuerzo, desbaratar eso, un esfuerzo grande. La Corte Constitucional también se emocionó con la palabra eutanasia y ya lo pone muerte digna o eutanasia, eutanasia o muerte digna como sinónimos. Tenemos que combatir eso porque hace mucho daño y es uno de los obstáculos grandes que hay. Eso le iba a preguntar, eso ayuda a tener prejuicios también Sí, alrededor del concepto de la muerte digna. ¿Cómo superamos eso? es la educación. Por eso es el esfuerzo que vamos a hacer, Ujú. Marco Aurelio, de aportar algún material más a la comunidad, a la sociedad, porque como quizá le he contado, el día que una paciente llegó y me contó que estaba muy conmovida, muy apaleada, con un duelo tremendo porque había autorizado la eutanasia para la mascota, para la perrita, ¿no? Y la estábamos esperando para que definiera con los hermanos qué hacer con la mamá que estaba ahí en ese lugar gritando de dolor y todo en la agonía. Sorpresa, risa y terror, una serie de emociones siente uno Claro. cuando, cuando estamos esperando para que se apiadara tuviera compasión de la Ujú. mamá, algo realista, objetivo y todo.
Y entonces dijo que no podía ese día resolver eso porque ya había resuelto lo de la perrita, pero lo de la mamá tenía que pensarlo más tiempo. Entonces tuvimos que hacer un diálogo con mucha Qué calma y todo. distorsión, ¿no? Piedad con el animal, con el perrito, y no piedad con un ser humano, con su madre, Sí, con su hermano, ¿no? sí, Realmente es un contraste es un y es contraste. un prejuicio que hay que superarlo para poder afrontar esta conversación sobre la muerte digna de una manera mucho más libre, espontánea, mucho más positivo, ¿no? Por el elemento de dignidad y libertad, ¿no? Eh, Se dice, Saúl, que la tradición médica, la formación médica tradicional, eh, se interesa más en la enfermedad que en el enfermo. Eso es un concepto que parece que todavía se aplica mucho y los médicos a veces ven la muerte como un fracaso. Eso realmente está en el colectivo, del cuerpo, del cuerpo médico. Queremos saber si eso ha cambiado a través de la historia. eh, y hoy, si hoy se concibe al médico como actor principal que puede ayudar a un buen morir. Ese es un elemento de transformación social en la parte de formación médica. Lo otro es que entiendo que Colombia es pionera en el desarrollo normativo de la muerte digna. Una sentencia del magistrado Carlos Gaviria del siglo pasado y la posterior ley 1733 así confirman ese liderazgo de Colombia en esta discusión. Para tranquilidad de conciencia de quienes nos están escuchando, cuéntenos sobre estos cambios en el concepto de la formación médica y cuál cree usted que es el futuro desarrollo de la muerte digna en la sociedad colombiana. ¿Cómo va a evolucionar este tema? Bueno, retomemos los puntos que has tocado. La actitud ante la muerte es uno. Cómo nos asusta, cómo nos da miedo la muerte. Yo he tenido conversaciones donde estamos hablando de ese tema y alguien dice yo me voy, no me siento cómodo, se despiden familiares, amigos. Yo no puedo oír este tema, no pueden ni siquiera hablar de eso. Me voy, se despiden y se van. Uh -huh. En Occidente estamos acostumbrados a hacer énfasis en la vida, gozar la vida, el existencialismo, el carpe diem, gocemos el hoy, el presente. Mañana de pronto no lo hay porque se está imponiendo pues las ideas de que no hay nada trascendental después de la muerte del cuerpo. Vamos a gozar y a disfrutar la vida y no hablemos de la muerte, ese tema no tiene cabida, ¿sí? En Oriente es muy distinto. Te contaba del Powa, que es una tradición sobre todo de la India, perdón, una tradición de la India donde todas las noches se dedican unos minutos a hablar de la muerte, Uh -huh. a cantar mantras y hacer ejercicios en los chakras para ir manejando el ego, ir aprendiendo el desapego. Y eso es desde la edad madura hasta la muerte. La gente llega allá es a recibir el diploma. Edad madura es que 50 años, 40 Sí, a años. los 30 años en adelante la gente Qué ya bien, está qué bien. empezando en la muerte y Ajá. como parte de la vida, ¿sí? Y están preparándose para eso. De manera que cuando llega eso es un evento familiar, lleno de símbolos, lleno de acompañamiento, de significados, manejados ya, no es una cosa de un momento a otro ir a enfrentar la muerte. En el punto, eso falta en Occidente, el tema de la tanatología, el tema de la muerte. En la medicina, que me preguntas, en la medicina el cambio ha sido muy lento. Fuimos educados realmente bajo el concepto de que el médico es
el dueño del enfermo prácticamente, quien interpreta la salud, la enfermedad, da órdenes, tiene que cumplirse, al paciente se le recomienda que le cumpla al médico. Poco a poco se empezó a hablar, mira, tienes que primero pensar en curar, si no puedes curar, alivia al enfermo, si no lo puedes aliviar, acompáñalo, para ahora Ujú. decirle, y si no hay nada más que hacer y no puedes hacer más, no lo perjudiques con medidas extraordinarias que no van a servir de nada, suspende cirugías, procedimientos, medicamentos y acepta también la muerte Ujú. y enséñale al enfermo a aceptar la muerte y acompáñalo e incluso ayúdale a morir. Eso ya es un paso mucho Claro, más grande. claro. Bueno, a través de la bioética que se llegó a Colombia en los años 70, con Fernando Sánchez Torres, con el padre Alfonso Llano Escobar, donde yo entré también hacia finales del año 70 a participar con ellos en esa prebioética, porque no existían facultades, no se enseñaba, eran discusiones de unas 6, 7 personas que nos reuníamos a hablar de bioética. Después el padre formó su movimiento de él, Fernando Sánchez en la Academia de Medicina, y yo estuve con ambos en un lado y en el otro. Ese tema era uno de los temas importantes, el tema de Ujú, la ujú. eutanasia. En ese tiempo hablemos de la eutanasia, no hablábamos de la muerte digna porque todavía no se había reglamentado. Esto de la muerte digna de la sentencia de Gaviria fue en el año 97 y Ujú. nosotros estamos reunidos desde el año 80, o sea, 17 años Claro. antes. Hablamos de la eutanasia sí, eutanasia no, y fuimos evolucionando en el concepto. Entonces es otro tema. Hoy los médicos están recibiendo ya en el pregrado clases sobre la muerte digna, sobre la muerte. Qué bien. Esos médicos tienen que graduarse a los 5 6 7 años y esto se aprende no en las clases y en los libros, sino frente a los pacientes que están sufriendo, que tienen mala calidad de vida, que están en condiciones de indignidad y que han escuchado por ahí algo sobre esto y buscan quien les ayude. Entonces es un proceso cultural que toma tiempo, Ujú. sobre todo en un medio tradicionalmente, digamos, conservador, un poco ortodoxo en frente a la vida y a la muerte en Colombia y dominado por la religión católica porque toca empezar a formar los sacerdotes para que entiendan las diferencias entre muerte digna y eutanasia. Eso ha sido un proceso muy difícil porque la Iglesia Católica y todas las iglesias cambian, pero lentamente, van generalmente atrás de los cambios culturales, no van adelante ni van al ritmo de las culturas, Pero van atrás. qué importante ver que definitivamente hay una transformación, no solo desde el punto de vista de la religión y el concepto de acercarse a la muerte digna, sino entiendo que también en las facultades de medicina ya están viendo el tema de la enfermedad del paciente en otra perspectiva. Eso realmente me lleva a formularme una pregunta dibujando un cuadro eh, para ver cómo afrontar esto. Eh, el cuadro es una señora, una hermosa mujer, muy bella en su juventud, y hoy yace en su cama en posición fetal, prácticamente solo piel, cráneo y huesos. Está viviendo invadida de opiáceos. Ese es un cuadro que se repite, por supuesto, en la agonía que sufre Antonio, Roberto, Esperanza. Digamos que es un cuadro natural, cotidiano. Saúl, ¿usted cree que es dable insistir en el valor redentor del sufrimiento, como lo plantean algunas religiones? Eh, los relatos de la experiencia son importantes, más que la perspectiva ya académica que uno tenga. Yo tuve esa pregunta con el padre Adriano Tarrarán, que hemos mencionado. Él fue el precursor, digamos, del movimiento de humanización
¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 60, 70. Imagínese. Él era capellán en la Ortúa y no usaba clergyman ni sotana, se sentaba con las pacientes que habían abortado y unas iban a morir porque tenían complicaciones por el aborto provocado, otras estaban con secuelas de eso y todas cargadas del pecado, de la cuestión de haber cometido un pecado, y él se sentaba. Me acuerdo que yo lo veía con su sombrero ahí hablando con los... Y yo pregunté, quién es ese señor que se la pasa por acá y se sienta en la cama de los pacientes? No, no hay asiento, se sienta ahí a la orilla de la cama y habla con ellos de amiga. Y yo no sé, el padre, el capellán. Bueno, yo no le paré más bolas, que yo estaba ahí haciendo el internado, luego haciendo la especialización de ginecología. Lo vine a conocer años después, cuando yo ya era ginecostetra en la Clínica San Rafael, donde había otros sacerdotes eh, interesados en ese tema, algunas monjitas de la comunidad de la Presentación, una ciega que trabajaba en eso, la hermana Susana Rodríguez Peña. Y entonces empezamos a hablar y un día llegó el tema. Y yo le dije, bueno, padre, entonces la Iglesia Católica habla de que el sufrimiento hay que ponerlo en manos de Dios y que eso contribuye para mejorar el alma del que está enfermo, y no solo para eso, sino para redimir a la humanidad, así como Cristo redimió a la humanidad en la cruz. El padre Adriano Tarrarán, que está vivo y un día podremos conversar de esto, yo Qué bueno, recuerdo qué bueno. perfectamente que me dijo, Santoyo, no vaya a ser tan bruto de decirle eso a un paciente, porque lo pone a sufrir, Claro, ¿sí? claro. Lo pone a sufrir. Y le dije, pero padre, mira, aquí está, y le mostré la encíclica, El valor redentor del sufrimiento humano, Juan Pablo II, ¿sí? Y me dijo, eso es para los teólogos, eso es para cuando uno está sano, oír de eso y todo, pero para un enfermo eso es mortal, ¿sí? Todo el mundo quiere bajarse de la cruz, Saúl. Todo enfermo quiere bajarse de la cruz. Jesús era Dios y hombre, tenía unos planes, nos dicen, unos planes de redención de la humanidad y unos conceptos especiales. Dijo, aparte de mí este cáliz, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero si no, hagas tu voluntad. Era una voluntad divina, un plan divino. Eso no era un plan humano ahí, eso era un plan de redención divina. Claro, El enfermo claro. está en otro plan. Hay que aliviar el sufrimiento. Él no me decía, pues, muerte digna, eutanasia, sino que no fuera a usar un lenguaje que fuera gravoso para el enfermo, ¿sí? Porque, ¿dónde está? Me recordó mucho en este momento lo que estamos conversando, un libro que vi una vez que en inglés decía, ¿dónde estás, Dios, cuando a mí me duele? ¿Dónde está Ujú. Dios? Era una tragedia, parecía esta de Los Ángeles, que murieron varios niños en un accidente escolar y que la Sí, persona se pregunta, ¿esto cómo lo explico por claro, Dios, esta claro, cosa? claro, ¿Sí? claro. Entonces, hay Ujú. que hacer un trabajo. Yo trabajé en la pastoral de salud en la arquidiócesis de Bogotá durante muchos años. Yo creo que fueron como 15 años formando sacerdotes sobre el tema de la humanización en salud. No el tema de la muerte digna y la eutanasia, sino el tema de la humanización en salud. Y es importante esa educación continuada. Ellos necesitarán, seguramente la iglesia estará haciendo un análisis permanente sobre este tema del cambio de la eutanasia a Mm. la muerte digna. ¿Y O cuál sea que es? podría ser admisible matar por piedad, claramente. Sí, ya las palabras son muy fuertes, matar, ¿no? Entonces Sí, eso ya por un término, ¿no? Entonces pero es la realidad. es la realidad. Bueno, habrá que pensar con la iglesia cómo maneja eso. Yo no soy Ujú, obispo, pero sí tengo inquietudes sobre eso y ujú. sí, por supuesto, participaría en diálogos y Qué todo bien. para mirar esa parte, porque entiendo que hace mucha falta. Hay sacerdotes, ya había teólogos europeos claramente abiertos a la opción de la muerte digna. Teólogos españoles también. En nuestro país, el padre Alfonso Llano, con el cual compartí muchos diálogos personales, donde se mostraba abierto al tema de la muerte digna. Ujú. En ese tiempo
empezaron a no hacer diferencias. La Academia de Medicina publicó un libro donde yo escribí unos artículos en 2 ocasiones con el título de Eutanasia, no de muerte digna. Ujú. El médico que lideraba este movimiento no tenía problema con la palabra, yo sí. Yo no pude influir en el título porque eso era cuestión del editor, pero hice un artículo Ahora, específico. para nosotros los no expertos, es más acertado hablar de muerte digna y no meternos en ese mundo de la eutanasia y la historia y que eran decisiones de terceros. Realmente lo que la sociedad, el común de la gente como nosotros, deberíamos explorar este asunto de la muerte digna con ese par de elementos, dignidad y muerte, digamos, para acercarnos. Usted estaba hablando de teólogos y de discusiones, pues, ya de muy alto nivel sobre Dios y esto, y me lleva a la última pregunta de esta interesante y apasionante conversación, y es, ¿existe una religión ideal? ¿Existe una religión real? Eh, ¿La ética debe ser dogmática? Desde su visión y experto en bioética, una de las especialidades en que usted se mueve para abordar estas conversaciones, ¿qué respuestas le daría a este par de preguntas? Estamos en una época de cambio profundo en todo y uno puede mirar sobre eso bajo una perspectiva apocalíptica. El mundo se está degenerando, se están acabando las instituciones, se está acabando la familia, ¿no? Esto es terrible cómo se maneja ahora el sufrimiento de una persona. Puedes tener una mirada negra sobre eso, o puede tener una mirada realista y también puede tener una mirada compasiva y aceptar los cambios. Ujú. Yo prefiero pararme en el lado de la esperanza, en que sean cambios positivos. Hay que saberlos manejar, eso sí. Las religiones. Las religiones, pues la gran mayoría de personas que yo encuentro se clasifican en 2 grupos. Unos que se mantienen en la iglesia católica, apostólica, romana, con una formación pues bonita de valores, pero superficial en términos de teología, superficial. Ellos Ujú. no, ellos no manejan tanto la espiritualidad que hay detrás de la religión, sino los dogmas, las ceremonias, las palabras, los sacramentos, ¿no? Y como está, para ellos está todavía el cielo, el infierno, el purgatorio, no se han enterado que el Papa dijo que el limbo no existía, ¿sí? No leen las encíclicas del Papa, van allá al Vaticano y lo aplauden y todo, pero no leen las encíclicas, porque les parece demasiado godas y atrasadas unas, Ujú. o demasiado revolucionarias, como el Papa Francisco que acabó de pasar, entonces lo acusaban de socialista, de comunista, ¿no? Entonces la gente no mira los movimientos que la iglesia ha tenido en el trabajo. Yo creo que todo católico debería leer esas encíclicas. Yo las Claro, tuve claro. coleccionadas y las leí todas y las discutí con otras personas. La espiritualidad es el trasfondo de las religiones, lo que hay en la base de las religiones, más allá de lo que está en los textos sagrados. Muchas veces hay que leer los evangelios apócrifos, o sea, que la iglesia no consideró dentro de lo que llama canónicos, los 4 evangelios, que no escribió ninguno de los evangelistas y no tienen el nombre de ellos. La gente no sabe eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo profundo en la espiritualidad. No esperar a que los teólogos la hagan, sino el creyente católico tiene que profundizar la espiritualidad, que es común a todas las religiones y a todas las corrientes espirituales, lo que uno encuentra. Y para los agnósticos y materialistas y ateos, pues la física cuántica está ofreciendo una belleza de vida después de la muerte, de persistencia de la conciencia, incluso de la conciencia personal o de inmersión de conciencia personal en el depósito de la conciencia universal,
son discursos de trascendencia muy bonitos para el ateo y para el agnóstico. Ajá. Es decir, hay muchos lenguajes que se pueden apropiar a las personas según sus diferentes creencias. O sea, no podemos quedarnos con el catecismo del Padre Astete, donde yo aprendí a leer, sino que tenemos que tener la posibilidad de hacerle preguntas a los teólogos, al sacerdote, porque un día hablaba yo con Monseñor Sarmiento, que era el obispo que nos orientaba aquí en Bogotá para la pastoral de salud, y yo le decía, con ese atrevimiento que tengo a veces, o con mucha frecuencia, Monseñor, le falta a los sacerdotes una educación continuada en teología, porque mire que he estado en unas misas donde las mismas religiosas sentadas dicen, uy, qué horror, doctor Santoyo, con ese sacerdote lo que está hablando, si nosotros estudiamos teología con los padres de la Javeriana y todo, y esto es otra cosa, y explican cosas de como del siglo pasado y antepasado. La teología viene haciendo un nuevo mensaje, una nueva, acomodándonos, sino contextualizando la palabra de Jesús al mundo de hoy. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús en el mundo de hoy? Entonces se necesita un cambio muy profundo. Ayer, para terminar esta parte, ayer tuve la experiencia de atender una paciente y había ahí unas 20 personas. Y yo, pues lo primero que les pregunto, porque no he hablado con ellos antes, es qué concepción religiosa tenían. Y me dijeron que la enfermera era católica y buena parte de ellos son católicos, otros ya son cristianos, no católicos, y otros ya se salieron de toda religión. Bueno, enfoquémonos en la persona, hablemos de eso, vamos a explicarle. Esto no es una eutanasia, es una muerte digna. Uy, qué alivio tan grande. Mira, yo sentí ese alivio, Marco Aurelio. Se sintió en el ambiente, se experimentó, cómo la gente empezó a pensar de una Qué manera bien, ¿eh? diferente, Qué bien, qué pero ya bien. muy encima de la situación. Todavía se puede hacer educación, Se debe hacer. así sea corta, ¿sí? Ujú, Toda ujú. oportunidad, porque estos se convierten en difusores de ese tema. Hay mucho por hacer en educación. Pues Saúl, la verdad es que después de este maravilloso diálogo sobre la muerte digna, sobre sus implicaciones, entendiendo qué es la muerte digna, eh, yo me atrevería de manera personal concluir de la siguiente manera, escuchándolo a usted y reflexionando sobre cada una de las respuestas y el contenido de la muerte digna, yo creo que por dignidad no es dable coartar a un enfermo terminal la libertad para elegir el momento y la manera de morir. Es como la gran lección que a mí me queda o la gran conclusión personal, escuchándolo y repensando un poco en cada una de estas ideas que usted nos ha transmitido sobre la muerte digna y esperemos que quienes escuchen este conversatorio se inquieten, se interesen y puedan en libertad discutir ampliamente esta idea tan interesante. Comencemos por la voluntad anticipada, ese documento, que la gente lo firma muchas veces sin saber ni qué dice, ni recibir ninguna explicación. Unos formatos hechos para todo el mundo por igual. Uh-huh. No me gustan esos formatos, porque la gente los firma en momentos de desesperación, cuando acaba de firmar o de morir un familiar. Esas decisiones de velorio, esas decisiones en el duelo, en el medio de los acontecimientos, son muy emocionales y la emoción es muy bonita, pero hay que asentarla más y como esto requiere una preparación integral, es mejor tener un proceso en la firma de documentos de voluntad anticipada, un proceso personalizado. Yo manejo eso de esa manera. No hago formatos fijos, estructurados para que todo el mundo firme, sino formatos que vuelvan ellos pedacitos
quiten y pongan de acuerdo al diálogo que tenemos. Entonces necesitamos 2 sesiones, a veces 3, para que sea mi documento de voluntad anticipada en este momento, sabiendo que mañana lo puedo cambiar. Pero en este momento yo quisiera para mí esto. Esto es muy importante tenerlo muy bien meditado, reflexionado, porque si estoy inconsciente, los médicos van a hacer lo que ellos quieren y aconsejan, y la familia también. Y yo quiero que se haga con mi cuerpo, con mi vida, lo que yo quiero. Qué Y bien. y es muy diferente una voluntad anticipada a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 80. Son diferentísimas. Yo he tenido esa experiencia. Pues yo le propongo, Saúl, que en una próxima conversación, en una próxima diálogo, nos centremos en la voluntad anticipada, por qué es importante, qué quiere decir eso, y a quienes nos escuchan y nos ven, agradecerles e invitarlos a que sigan a las charlas y las conversaciones del médico Saúl Santoyo, y profundizando en vida de un tema tan importante como es la muerte digna. Felicidad.